tardes. Desde el Ateneo de Madrid pues tengo el privilegio y el placer de presentarles al filósofo y escritor Esteban Cortijo y a Vicente Rodríguez. Vicente va a presentar al profesor Cortijo y yo simplemente en nombre del Ateneo de Madrid agradecerle su presencia y su participación en este acto. Muchas gracias. Sí, yo lo podría. Buenas tardes. Bueno, estamos ante la última conferencia del ciclo y es una conferencia muy particular por cuanto hasta ahora, tal vez siguiendo de alguna manera el sentido del tema de este seminario, masonería y libre pensamiento, ha habido una preponderancia importante de la temática racional, yo diría hasta casi incluso racionalista. En esta última conferencia, que va a ser un digno colofón del seminario, vamos a oír a un especialista, yo creo que se puede decir que es el mayor especialista que hay sobre Rosso de Luna, y seguramente lo es porque Esteban Cortijo ha hecho su tesis doctoral sobre el personaje. Normalmente cuando se hace una tesis doctoral se tiene al menos dos experiencias. Primero, que cada vez que uno más se va adentrando en la temática, más tiene la sensación que no sabe. Pero la realidad es que una vez acabada la tesis, probablemente uno de los que más sabe sobre esa temática, si no el que más, acaba siéndolo el que ha hecho la tesis. En este caso, y dada su trayectoria y sus publicaciones sobre el tema y sus conferencias, y ha dado 4 aquí, no hay lugar a dudar de que vamos a tener una conferencia magistral sobre Rosso de Luna. Y decía que, tratándose de un personaje como Rosso de Luna, nos vamos a encontrar con que, siendo un científico y valorando, por tanto, profundamente las capacidades y los éxitos de la razón, ha sabido comprender que el hombre no es solamente razón y que, como en la vida misma, también en la masonería hay otros aspectos importantes de la vida humana que afectan a las vivencias, al corazón e incluso a otras posibles dimensiones inaccesibles a la pura razón. El profesor Esteban Cortijo es catedrático de filosofía, nos va a informar profundamente sobre Mario Rosso de Luna y vamos a comprender que él, como masón, también representa una parte que es fundamental en la masonería, no solamente la pura racional, no solamente aquella que procede de la Ilustración, sino aquella que quiere abarcar al hombre en toda su plenitud. Muchas gracias por estar con nosotros. Me faltaba decir que, pero eso seguramente que muchos de ustedes ya lo conocen, que Esteban Cortijo es además el presidente del Ateneo de Cáceres. De modo que, de alguna manera, está aquí además en su casa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No sé si conferencia magistral, como dice Vicente, pero reivindicativa sí. Es la 4ª vez que hablo aquí de Mario Rosso de Luna y en este caso, como hace mucho que está restaurando su cuadro, yo voy a llenar de imágenes de y sobre Rosso de Luna esta charla
para animar a que vuelva a ocupar su lugar en la galería de retratos cuanto antes. Porque si hay que definirle a Rosso de Luna de alguna manera, yo uso las palabras que él usó, que son las que utilicé en el primer libro que publiqué sobre él, que era algo así como la memoria de licenciatura sin notas a pie de página. La definición es teósofo y ateneísta. Esas son las dos palabras. Y el objetivo a largo plazo de estos minutos que estoy hablando es convencer a los que no estén convencidos de ello, que creo que aquí hay algunos, que ser teósofo en los aspectos que esa palabra significa y ser ateneísta, que es una cosa más moderna que ser teósofo, ciertamente son dos maneras excelentes de situarse en el mundo y dos maneras excelentes de plantar cara a tanta falsedad y a tanto pensamiento único como nos quieren imponer. Esta es una de las cosas que quiero defender aquí y alguna otra más, pero voy a utilizar directamente, igual que con esa autodefinición de Rosso, de teósofo y ateneísta, sus propias frases y las imágenes que sobre él he recopilado, pidiendo un pequeño esfuerzo a los oyentes, que si tienen habilidad para escribir en unas butacas como las que hay aquí, pues que cuando vean que digo alguna frase o alguna idea especialmente fuerte o llamativa, porque lo apunten. Y cuando acabemos de ver las imágenes, quizás podamos dialogar y darnos cuenta hasta qué punto esas calificaciones que definen al personaje en sus valores, en sus ideas y en su trayectoria vital, hasta qué punto estamos dibujando una personalidad que si miramos estos que hay aquí, que a muchos de ellos los conocía a él y de muchos de ellos tengo cartas a él y le ponían en sus candidaturas, por cierto, para ser presidente del Ateneo, en algún caso, ellos, que son más políticos, por decirlo de alguna manera, de lo que era Rosso de Luna, que nunca quiso ser político. Bien, además esta charla tiene un pequeño ámbito que yo espero que sea muy grande pronto y que es la sugerencia que me hizo supongo que es el organizador fundamental, en tanto que la Fundación César Navarro está en la organización de estas jornadas y otras instituciones, a todas las cuales agradezco estar aquí hoy vivamente, pues es la sugerencia que me hizo César Navarro respecto a que dijese algo del doctor Eduardo Alfonso Hernán. Eduardo Alfonso, le voy a dedicar 4 o 5 diapositivas nada más, pero es viva imagen en muchos aspectos de quien él consideraba su maestro espiritual, que era Rosso de Luna. Y ambos, lo diré en algunas ocasiones, incluso lo tengo escrito en alguna diapositiva, y ambos tenían un ideal de vida que lo ha mencionado más o menos Vicente Rodríguez cuando decía que no se trata en esta vida solo de ideas, se trata también de vida, se trata de existencia, se trata del día a día. Ahora se habla mucho de inteligencia emocional y esas cosas. Bueno, se trata de algo que es muy antiguo y es que la lógica de la razón debe estar sujeta también, apoyada y estimulada por la lógica del corazón. Son cosas que nos las han dicho muchas veces, pero seguimos con frecuencia empeñados en seguir en el mismo carril, porque creemos que cambiando de vagón cambiamos de vida. Pero no, los vagones de nuestra vida parece que están siempre en el mismo carril. Ese carril
En este caso, lo quiero centrar en una palabra que define este seminario. Y es una palabra que a veces se ha utilizado como insulto. También se ha usado como insulto y se sigue usando la palabra masón, como sabéis, pero me refiero a una más laica, que es libre pensamiento. No nos imaginamos la cantidad de pueblecitos pequeños que en la Segunda República salían a manifestarse por el libre pensamiento. Y nos parecería ahora, pues, como algo absolutamente extraño, como que damos por supuesto que existe el libre pensamiento. Bien, en ese planteamiento del libre pensamiento vamos a intentar describir o definir con las palabras que vayamos utilizando esta personalidad del extremeño Mario Roso de Luna y Bover, mitad alicantino, mitad extremeño, porque su padre era de Castellón, y repito, al final vamos a ver si entre todos somos capaces de establecer algunas conclusiones respecto a lo que es un hombre excelente que, entre otras cosas, en la línea, y por eso lo han puesto los organizadores de este ciclo, que además era masón. Tardó tiempo en serlo, pero lo fue hasta que se murió. Saldrán las fechas ahora, porque desde el 4 de enero del año 17 hasta el 8 de noviembre del 31 que muere, desde luego tengo hasta los recibos de pagar adecuadamente sus cultos. Veamos. Alguien sagaz habrá sacado la conclusión de que ese es el escudo familiar del Roso de Luna, que no es un seudónimo. Ya en vida había gente que creía que era un seudónimo. No es un seudónimo. Estamos en el Ateneo y entonces yo os invito a que vayáis a ese libro que estará en la biblioteca y se podrá comprar, Ateneístas Ilustres, donde aparece justamente la biografía de Roso de Luna transcurrida en esta santa casa. Él era habitual todas las tardes. Hay dos etapas, en el libro este lo digo, antes de 1909 y después de 1910, la pausa entre justamente su viaje a América. Él tiene una actividad, una vida en el Ateneo, pues como conferenciante, ganaba cátedras, que se presentaba gente para hacer una cátedra y sentarse aquí donde ahora mismo estoy yo, pues en fin, bastante ridículo comparado con lo que yo valoro la obra de algunas de estas personas, ¿no? Y también estaba constantemente por las tardes en la cacharrería. No solo hablaba él, iba a sitios donde oía hablar a otros. Que no conocéis a gente que parece que nunca pueden asistir a escuchar a otros, siempre tienen que ir a hablar ellos. Pues no, él también escuchaba a otros. ¿Veis esa papeleta donde él aparece como vocal? También aparece como vocal cuando se presentó el señor Alejandro Segismundo Moretti Pendergast, que está allí también. Era paisano de aquí de Moreno Nieto, paisano de Donoso Cortés. Y bueno, pues ahí he señalado algunos documentos que podéis ver en ese artículo, centrado no en la figura entera de Rosa, como hay otros que han hecho en este libro, sino solo su vida en el Ateneo. Esto es un artículo ya en el año último de su vida prácticamente, donde pues Pedro Massa le hace una entrevista sobre esta casa, que cómo ve el Ateneo, qué es para él el Ateneo, etc. Esta última foto la vemos ahora. Esta última foto es esta, supongo que ya la reconocéis todos, ¿no? Hay unas imágenes de él en plan siglo XIX, con barba y esas cosas. Este retrato lo tengo yo en el Ateneo de Cáceres y es, como otras cosas, un regalo de la familia de Roso de Luna. Y ese otro retrato que hay al lado es el relieve que se puso a su calle cuando él muere por perdición.
inscripción por suscripción popular. Era la calle del Buen Suceso, que llega a las Reyes, que va de Pinto Rosales hacia Princesa, y este relieve, cuando entraron las fuerzas franquistas en Madrid, pues estaba totalmente roto, se conservaban las fotos, pero estaba destruido. Y es más, me ha contado directamente su nieta, tiene una nieta y un nieto ya mayores, me dijo que habían incluso ido a su casa y le habían dicho a su madre que qué pena o qué lástima que hubiera muerto el masonazo de su padre, porque si no le podrían haber dado el paseillo ellos al entrar en Madrid. Este es su padre, con un autógrafo de Rosso de Luna, de José Rosso y Robert, nacido en Vinaroz, Castellón, en junio del año 39. Y muerto en Miajadas, donde está enterrado junto con su mujer, la madre de Rosso. Fue muy buen matemático, dibujante y músico. Estas habilidades de alguna forma le pasan a él. Estas son fotografías de joven, de niño más bien, ¿no? Y un recuerdo a la zona donde nació él, que es la zona donde nací yo. Y por eso quizás hice este trabajo, porque en los periódicos, cuando se hablaba de Rosso de Luna, se le consideraba asturiano, y entonces pues eso me picó un poco la fibra nacionalista o regionalista, porque él nació a 10 kilómetros de donde nací yo. Y esa frase indica justamente algo que yo creo que los franceses lo dicen mejor, quizás, porque el país es donde uno nace, lo demás es donde le llega la vida. Aquí le tenemos muy joven, con 22 años, doctor en Derecho, que es la carrera fundamental que hizo, porque se sigue diciendo que era filósofo, que era músico, que era... No, él es doctor en Derecho, con nota de sobresaliente, y licenciado en Ciencias Físico-Químicas unos años más tarde con una beca que tardó mucho en cobrar de la Diputación de Cáceres. Ahí todos el libreto y algunas de estas cosas de la época he conseguido recuperarlas y se pueden ver algunas en el Museo Perrillas de Cáceres. Es un museo donde hay bastantes cosas de cacereños ilustres. Vamos a ver, temas principales de la obra de un polígrafo. Polididacta, polígrafo, hablaba de todo. A él le daban 10 minutos y se soltaba una conferencia con un gran oratoria. Yo ahí señalo una serie de temas que vamos a ir viendo algunas frases y tal, en línea con esto que les he comentado, y bueno, pues Rosso de Luna era así o era así, pensaba esto, pensaba lo otro, ¿no? Podéis tomar nota de cualquiera de ellas que os llame la atención, porque tengo entendido que hay tiempo de sobra para un diálogo fructífero, abundante y sincero, como espero que lo haya. Su obra, en general, yo la he dividido en esas 3 etapas. Una etapa pues, normal de estudiante, universitario, por eso la llamo etapa positivista científica. Ahí hizo una serie de trabajos curiosísimos, aparte de temas, la cuestión arqueológica, por ejemplo, él dejó más de 100 inscripciones y fotografías y relieves que mandaba aquí al lado de la Academia de la Historia, jesuita que era director, el padre Fidelcita, y él era correspondiente de la historia. Y en el nivel psicológico hay un libro que aquí una amiga que está lo sabe, pues os lo he comentado, que es curiosísimo y que está esperando la mano también de alguien que quiera hacer una investigación. Son más de 300 sueños suyos, de su puño y letra, contando cómo ha cenado, lo que ha soñado, lo que ha pensado, etc. Y que está disponible para alguien que quiera hacer una magnífica tesis de psicología. El tema astronómico, eso justo en las fechas en las que acaba Derecho y hace 2 viajes por Europa, por Francia,
Inglaterra, etcétera, pues le van a dar incluso unas medallas y tal, que veremos a continuación. Muy pronto, desde 1902, que empieza a tener contacto con la Sociedad Teosófica, supongo que más o menos sabéis de qué va la Sociedad Teosófica, pero algunas notas os las voy a poner aquí también. Pues él entra, digamos, en una cierta crisis respecto a lo que era la ciencia y lo que valía la pena en el mundo y lo que eran las interpretaciones de la realidad de carácter teosófico. La teosofía, muy brevemente, es un saber de lo sagrado y de alguna forma le da una prioridad al saber, a la gnosis. Aquí se ha hablado a veces de gnosis, de gnosticismo. Se dicen muchas tonterías también sobre estas cosas, porque si se dicen de lo que pasó aquí en este país hace 60 años, cantidad de cosas muy diversas, con la cantidad de publicidad y propaganda que hay, imaginaros lo que se puede oír de cosas que tradicionalmente han sido secretas o discretas, perseguidas, etcétera, etcétera. Solo queda un criterio, que es tu recta intención y querer hacer el bien. Lo demás puede ser por un lado, puede ser por otro. Y el simbolismo es el que tú pongas, no el que te inventen, o lo hayan inventado otros, por decir alguna cosa. Bien, pues en esta época es donde cuando más libros publican. Se llama la Biblioteca Poligráfica Blavatskiana porque en gran parte él va a citar a Blavatsky, a traducir. No que él haga las traducciones de la Teosofía tenían un magnífico traductor que era un catalán, Climent Herrera. Ahora en las ediciones que se hacen normalmente se le quita el nombre. La gente va del original y lo que hacen es quitarle protagonismo a quienes trabajaron y a lo mejor apenas cobraron esas traducciones que están muy bien hechas por Climent Herrera. La etapa filosófica sería ya un poco la final. Él empieza a usar mucho la palabra filosofía, pero nunca dejó de usar la palabra teosofía en contra de lo que le recomendaban gente como por ejemplo el profesor Hernández Pacheco, que era su consuegro, o Joaquín Vicenta, que era también amigo suyo, y ciertas personalidades que decían, esa palabra te quita clientes, esa palabra te quita prestigio. Y él nunca nos hizo caso. Entonces, en esta tercera etapa, ahora recientemente habréis visto este título de Reacciones psíquicas del sexo, que sale como si fuera una novela erótico-pornográfica, no sé. Bueno, sí se sabe perfectamente qué es lo que buscan los que editan esos libros. Ese libro lo escribió de forma expresa porque Javier Morata, el editor, y tengo la carta, le pidió un libro para prestigiar su colección de libros. Que empezaba esa editorial, creo que existe, pues le pidió hizo ese libro. Esa de las relaciones psíquicas del sexo, lo único que intenta es aclarar con la psicología moderna aquellas ideas antiguas de los íncubos y los súcubos, vamos, y claro, sometidos a los tratamientos que los sometían en la Inquisición a hombres y a mujeres, pues uno acaba acostándose con todo el mundo. Aquí tenemos una cosa que también se ha copiado bastante, aunque no diga nada de él, y por el cual le van a dar una medalla de oro en París a un chico que es de Logrosán, que viene a hacer estudios por libre a Madrid, que alguna vez tiene un mal profesor y va por Castellón a Barcelona y hace allí 3 o 4 asignaturas y construye esto y le da una medalla de oro que se conserva. Si ahora es complicado estar en provincias, como decía Ortega, y venir aquí a Madrid, imaginaros en 1894. Pues bien, don Mario Rosso de Luna está claro que tenía todas las bazas para haber sido un tipo importante, pero no quiso. Nombramientos, daros cuenta. Todos títulos honoríficos, de dinero nada. Caballero de Isabel la Católica, Carlos III, que lo estáis viendo. Como no fue a la mil, sabéis que en aquel momento, pues si uno pagaba un dinero, pues se evitaba ir a Filipinas o Puerto Rico y tal, ¿no? Pues entonces le debió de entrar algo de remordimiento al ver cómo venían pues mutilados y tal, ¿no?, de América, y aceptó ser delegado de la Cruz Roja en Extremadura, hizo una labor estupenda que le hizo merecedor de la Cruz Roja.
digo, de la medalla, y que de alguna forma, pues, a él eso era como insistir en los valores de la lógica del corazón, más que la lógica de la razón, del éxito, de la eficacia, del dinero y del poder. Da clases en París, en Bélgica, en fin, este diccionario que se conserva, pues se queda. Entonces los liberales y tal, muchos publicaban en Francia, en Inglaterra, supongo que lo habrán comentado en algunos otros personajes, y entonces pues hacían libros en castellano en esos países, ¿no? Podemos destacar aquí estas dos últimas cuestiones, que es después de ir a América. Pero daros cuenta que todo lo anterior es antes de venir a Madrid, que se viene a vivir a Madrid en 1904. O sea, es un chico de provincia, doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Físico-Químicas, que la inmensa mayoría de los señores que había aquí y en España en esa época de ciencias sabían lo que sé yo de, en fin, de muchas cosas, poquísimo. Entonces, aquí había un señor, que creo que está también por ahí, que sí que era, y era amigo suyo, que era Carracido, creo que debe estar también, porque creo que fue presidente del Ateneo de Madrid, y es de los que incluso llega a ser profesor durante un año de química. Bien, pues, después de 1910, en su viaje por América, pues también le dan títulos pero vamos, dinero poquísimo. Se encuentra con Blanco Ibáñez en Buenos Aires y con algunos otros personajes que sigan cobrando. Pero a él le trataron muy bien y vino muy contento con 4 regalitos que luego cuenta de forma anecdótica que pues, hasta los hijos de príncipes le envidiaban porque era un loro famoso que tenía y algunas cositas así. Bueno, era un hombre que había venido de América, había estado sustituyendo a la presidenta de la Sociedad Teosófica Mundial y había lanzado un mensaje pues, de paz, de educación, de lo que digo yo a veces con la idea de extremeño, y como él lo dice, voy a América pero no voy con la espada, sino que voy con la palabra, voy con la educación, voy con la ciencia, voy con la cultura. Y pudo quedarse en Buenos Aires, en Argentina, con el tema este de la sociedad geográfica que le querían como profesor y tal, pero él no quiso quedarse. Bueno, llegamos al punto clave de la inmensa mayoría de los mortales, y es que se casan. Fotos de familiares, él está ahí de joven arriba. En la mitad, pues eso se ve. Ahí está en el centro con sus 2 hijos y otros familiares. Todo esto es familia de viajadas. Y viene a Madrid. Estas son las 2 casas en las que él estuvo, que aún están, porque tengo entendido que la única casa de la calle Buen Suceso que quedó de pie después de la guerra fue el número 22, que es justamente la que ves aquí en alto. Y esta, la calle Princesa, que está la farmacia todavía por ahí. Estuvo primero en la calle Princesa y después fue a la calle Buen Suceso, que es la calle que coge su nombre cuando él muere. Esta es la familia que viene a Madrid. El grupo familiar este fue conocido fundamentalmente a las sobrinas, a Tina y a Silvia, y me han contado cosas de su abuelo, claro, de su tío abuelo, y la del medio, esa morenaza tan guapísima, pues se llamaba Luisa y la casó él por poderes con un americano. Pero estaba enamorado de ella Manuel Machado, por ejemplo, y otros que creían, como Cansino Sassen, que era hija de Rosso de Luna, pero era cuñada. Sus valores extremeños, pues esta es la piedra que tenéis aquí en el Museo Arqueológico Nacional, que podéis visitar, y es de las cosas más conocidas de ese trabajo suyo como arqueólogo. Hay que recordar que él, cuando se casa, muy pronto se va a dedicar a cobrar las deudas que había 50, 60 kilómetros a la redonda de viajadas con sus suegros.
porque tenía una tienda importante. Y entonces, siempre que iba a algún sitio, pues le llamaban, porque sabían que él era intelectual, que él podía escribir en los periódicos, etc. Y en algunos casos, pues, merecía la pena. También le llamaban para que tocara la guitarra y animase una fiesta y bailaban los chicos y las chicas. Hay esto que pongo aquí abajo, el mejor proyecto ministerial para Extremadura, las 40 cartas en la baraja. Es un artículo que le publicaron muchísimos periódicos de Extremadura y de fuera de Extremadura, porque él inventó 40 cartas con 40 proyectos que deberían realizarse en una región como era Extremadura, que seguía siendo, pues, estaba pues, en un nivel de pobreza, pues, como, en fin, todo el mundo conoce. Es de los fundadores del Centro Extremeño de Madrid. Se va muy pronto, porque él, esto lo dice él, ese centro es víctima del más rastrero de los caciquismos. El caciquismo, rastrero y cruel, que ni siquiera ha sabido recabar para su país lo que recabaron otros para el suyo. Esto es en un discurso de 1917 que levantan también, incluso después de la instauración de la democracia, se le ha copiado bastante porque está muy bien escrito, reivindicando a su tierra, a su patria chica, a Extremadura. Ese discurso lo hizo en un contexto donde había un representante de cada región española y era, pues, como digamos claramente, era en la línea liberal, era el Partido Liberal, en una reunión que hubo donde estaba presente el rey. Esta es la foto que se ha utilizado en este ciclo, donde se ve la famosa pianola. Todo el mundo sabe lo que es una pianola. No he sido capaz de encontrar la pianola. Tengo entendido que la mandaron a cárcel para un profesor de piano que no tenía piano, pero no lo he encontrado. Wagner es el mitólogo y ocultista, será el libro que cuando lo lee Eduardo Alfonso, que ahora vendrá, dice, tengo que conocer al autor de este libro. Y entonces se mueve y va a conocer a Rosso de Luna. Ahora lo contamos. Ahí está con su mujer y sus 2 hijos. El libro de oro de la pianola son 2 volúmenes con manuscritos, con folletines de prensa, de conciertos, de espectáculos, donde él hace una especie de iniciación a la música. Sus 2 hijos hacen la carrera de piano. Ismael además es ingeniero de minas y Sara pues, se casa con el hijo de Hernández Pacheco, Paco, y bueno, no tuvo trabajo. Bueno, ¿quién fue realmente Mario Rosso? Esta introducción que está diciendo. Ahí está, es una interrogación este Rosso. Yo he visto el original en Argentina, pero me pedían mucho dinero por el cuadro este y ya me gasté 500.000 pesetas entonces en traer bastante material que habían enviado desde Madrid a Buenos Aires familiares de Rosso. Aquí el mundo hoy es como un botijo. Es una frase bien sensible, la globalización. Por desgracia, los tiranos son más listos cada día. Hoy se está celebrando el 60 aniversario de un club famoso, donde, pues, claramente los tiranos son más listos. Y supongo que lo habéis oído todos en los medios de comunicación. Entonces, ¿quién es? Yo escribo este primer libro, que es la Memoria de Licenciatura, con el nombre de Teósofo y Ateneísta. Memoria de Licenciatura, como veis ahí. Y el último que he publicado como libro es ¿Quién fue y qué dijo Rosso de Luna? Hay ahí una diferencia de años y entre ellas hay bastantes otros libros y cosas que he publicado sobre Rosso de Luna. Entonces, acá, de mi currículum, lo relacionado con Rosso de Luna, pues ahí tendríais una idea sobre él, ¿no? Por suerte o por desgracia, pues me he dedicado a otras cosas. Entonces, algún día a lo mejor cuento todo lo que yo he ido viendo y conociendo estudiando Rosso de Luna. Pero
la educación, las gestiones culturales, como fundador y primer presidente de la Universidad del Centro de Luna, etc., no siempre he podido dedicarle todo el tiempo que me hubiera gustado hacer, pero también ha habido momentos en los cuales la potencia o el poderío de un autor, cuando tú lo estudias, pues tiende a apoderarse de ti, y entonces incluso empiezas a ver cosas raras. O sea, te pasas una semana en Londres y luego encuentras un papel donde Rosso de Luna dice cosas que tú has hecho también un montón de años más tarde, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que quien quiera buscar, ya hay bastante publicado, pero todavía hay más cosas que se pueden publicar. Y en esta duda entre quién fue teósofo, ateneísta, masón, librepensador, científico, positivista, astrónomo, ¿qué fue? Pues ahí encontramos la figura de este señor, que algunos habréis conocido aquí en el Ateneo, porque cuando vino de América se dieron cuenta de que era el carnet más antiguo del Ateneo, que es el doctor Eduardo Alfonso Villagrán, del que he hablado antes. Todo lo que digamos de positivo, que tenía mucho Eduardo Alfonso, él lo remite en el terreno de la filosofía a Rosso de Luna. Y todo aquello que se refiere a la medicina naturista, él desde 1917-19 es un naturista convencido y además ayuda y salva a mucha gente de la muerte. A otros no lo consiguió porque no le hicieron caso en ese terreno, entre ellos el propio Rosso de Luna, que no era vegetariano, ni también critica a otros de la época, como el propio Ortega y Gasset y otros. Eduardo y Alfonso, yo he dicho, porque estos últimos días, que en esta vez leyendo cosas ha sido más de él, precisamente porque hacía tiempo que no lo habías hecho, ¿no? Entonces, si alguien tiene interés, ahí tiene, he sacado simplemente un breve esquema biográfico que habría que ampliar en una charla similar a esta y que espero que salga de presidente del Ateneo, porque me invite y con mucho gusto la haré. Porque ya el presidente, no el anterior, Carlos, sino el anterior, Avellán, que le he saludado ahora, pues me dijo que por qué no hacía también la biografía de Eduardo Alfonso para ateneístas ilustres. Relacionado con la teosofía y con la masonería y con el naturismo y tal, está esto, la casa del filósofo Manzanares el Real. Esto es un breve paréntesis sobre Eduardo Alfonso, del cual habría que hablar más, pero para ya no volver a hablar al respecto. La idea central de la casa del filósofo es esta frase, que es lo que mencionábamos antes, que tienen en común clarísimamente Eduardo Alfonso y su maestro Rosso de Luna, que es lo que he comentado antes en torno al tema de unir la lógica de la razón y la lógica del corazón. En ese sentido subrayo que el que no lo hace así no es ni será sabio, aunque sea muy conocido, aunque sea muy famoso, tenga mucho éxito, etcétera, etcétera. Esta casa del filósofo pues es una casa real, por eso pongo la foto. Este es Eduardo Alfonso, en un autorretrato que hizo en la cárcel en el penal de Burgos. Estos son dos libritos de Eduardo Alfonso que están en esta línea suya de la filosofía. La otra línea, la línea del naturismo y el vegetarianismo, etcétera, pues la cultivan discípulos suyos. Yo conocí a Santiago Ollón, pero no he seguido por esa línea. Yo tampoco soy vegetariano, no sé lo mismo, cualquier día también me pongo ya de vegetariano. El Santo Grial es una invitación a ir a San Juan de la Peña, porque dice que ahí está. Y estos dos libros son uno muy conocido en el terreno de la masonería, porque es como una crónica de su estancia en la cárcel aquí en Madrid y después en el penal de Puerto de Santa María y después en el penal de Burgos. Y luego el curso de medicina natural, que es un libro que ya en su época le editaban sin contar con él y sin pagarle nada, solo cuenta eso. Aquí vemos a Rosso de Luna en América, en estas conferencias que él dio por Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, como propagador de la teosofía. Él está en el medio ahí, entre la señora esta de blanco
que era presidente de la Sociedad Teosófica Argentina y que, en fin, que están pues eso, en las distintas logias, ramas en teosofía. Los grupos se llaman ramas, en masonería se llaman logias. Esto es de la prensa, que publicó muchísimas cosas suyas, y aquí tenéis pues también otra caricatura de Rosso de Luna. Cuando él viene se publican las conferencias suyas en América, que tienen unos textos, si no fuera por la cantidad de ratas que hay, estupendos sobre estos temas. De hecho, alguno ha dicho que sería la mejor obra de Rosso de Luna si se publicara, pero que yo sepa no se ha intentado siquiera. Yo he publicado muchas de las cosas sobre masonería y Rosso de Luna en los volúmenes del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, cuyo fundador y coordinador y director hasta hace 3 años es José Antonio Ferrer Benimeli. Y entonces aquí me he permitido poner esta relación, esta idea de identidad teosófico-masónica entre los 3 grados simbólicos que están en la naturaleza humana. Indicando esta comilla de que están en la naturaleza humana, daros cuenta, o sea que no se trata de una cosa especialmente elitista, sino que si todos tuviéramos una determinada formación, habría que verlo de esta manera. Entonces, para los que, como han estado hablando de estas cosas en este ciclo, pues me ha parecido oportuno incluir estas reflexiones en torno a los 3 famosos grados de la masonería que todos conocen, primero, segundo y tercero, ¿no? No sé, condiciones de moralidad, fraternidad, libertad, etcétera, indispensables para que no sean una maldición, como es hoy, los conocimientos, ¿no? Que sería el primer objeto de la sociedad teosófica y que sería el trabajo del aprendiz francmasón. El segundo, estudio de ciencias y artes, etcétera, es el segundo objeto de la sociedad teosófica y grado de compañero en masonería. Y en tercer lugar, estudiar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre, que hagan de él un superhombre, héroe o gina, en la ciencia de los héroes, semidioses y dioses para la teosofía, o bien conocimiento de la vida y de la muerte, grado de maestro de la masonería. En resumen, y esta es una frase que la he utilizado a veces y que a alguna gente no le gusta, la masonería de hoy, él está hablando en una carta a su hijo que le iban a iniciar en Maracaibo. Entonces, quiero decir que el OI de esta nota es un OI del año 1930, por ahí. Dice, la masonería de hoy es un cadáver por haber perdido su espíritu, y la teosofía de hoy una intelequia porque aún no tiene sociedad o cuerpo. Y él quería que, en ese sentido, que se corresponde con la unión, digamos, de la parte más espiritual y la parte más organizativa, asociativa, etc. De alguna manera, pues la masonería no es solo una, hay muchas, y la teosofía no es solo una, hay muchas teosofías. De entrada, la teosofía no es solo la de Blavatsky y Orco de 1875. La teosofía es una palabra más antigua que la masonería, viene de la época del helenismo, siglo I, II, después de Cristo. Y es una palabra muy solemne, pero que queda así como son gente un poco que si vegetarianos, que si no sé qué. Se puede ser teósofo, libre pensador y perfectamente integrado en la sociedad, etc. Por ir dando dentro de esto una otra nota, aquí veis un retrato suyo y una fotografía que hice yo en Brasil, en Minas Gerais, en una plaza con un obelisco donde tú entras en esa capilla y a un lado está Blavatsky y al otro lado está Rosso de Luna. Incluso le puso de acuerdo al Ayuntamiento de Logrosán y al de San Lorenzo, que es donde está hecho esta foto. Enrique José de Souza es un masón teósofo similar a Rudolf Steiner en Alemania, que no se encontraba cómodo y entonces organizó una asociación aparte, que es la EUBIOS, Sociedad Brasileira de EUBIOS, que también tiene implantación en Portugal, y donde he dado alguna conferencia en Brasil y en Lisboa.
¿Y qué es eso? Una mezcla de filosofía nacionalidad, y donde uno de los arautos principales o líderes principales es Mario Rosso de Luna. Esto es pura anécdota. Si vais al huerto del cura, allí se ha repuesto la palmera que tiene Rosso de Luna, que se la pusieron en su momento. Al lado de la de Flammarion, que era astrónomo y ocultista igual que él. Voy a ir un poco más a prisa porque veo que llevamos ya 3/4 de hora y a mí no me gusta aburrir demasiado. Si alguien luego quiere preguntar algo más, que lo haga. Esto es la referencia a Asturias, que es importantísima por el libro del Tesoro de los Magos de Somiedo. Ahí ya digo, el hijo de ferrocarril en una mina, pues, estas cosas para los esotéricos tienen cierta significación. Y lo del enano y la pipa es una anécdota curiosa que le pasó a él. Aquí tenéis dos frases, también suyas, y una foto de una casa que aún existe, tal cual, pero cerrada, y que está con los amigos que se llevaron a Asturias en varias ocasiones. Aquí está con los mismos, son dos paisajes de Asturias. En 1912, aquel año apareció el cometa Halley y se hundió el Titanic. Recordarse, ¿no? Asunto a lo que se refiere Rosso de Luna en su libro. En el 18 se hace muy famoso también porque publica y se ve que es el primero que dice que han aparecido otras estrellas aquí desde Madrid, lo veía él en su terraza. Y entonces le hacen varias entrevistas y tal, y incluso en la prensa todo el mundo sabía quién era él. Entonces aquí no hace falta hablar de Rosso de Luna, lo dice, ¿no? ¿No te parece que es una gran honra para nosotros que sea un español el que ha descubierto la nueva estrella? Pero natural, en España estamos todos viendo las estrellas hace 20 años. Y todo el mundo sabía que esa nueva estrella era la que había descubierto Rosso de Luna. Y no tenía ningún telescopio en su terraza. Desde pequeño se conocía el cielo como la palma de su mano y ya descubrió en 1893, que eso también le supuso bastante reconocimiento, aunque también lo habían visto en conservatorios otros astrónomos, pues el cometa que en aquel momento, por lo menos, según la prensa que yo he leído, llevaba su nombre. Sevilla fue iniciada la masonería el 4 de enero de 1917, está con amigos médicos que aparecen en el libro, si alguien ha oído, de Sevilla Yucatán, que es una novela esotérica, una novela de viaje, de iniciación, igual que el Tesoro de los Magos de Somiedo, donde mezcla realidad y fantasía. Pero todos los personajes con nombres simulados son reales, o sea, y se conservan cartas de los personajes, que si te habías visto el libro de Rosso, ¿cómo te pone aquí? O que tú eres el tal, eres el cual. Esto es uno de los errores que se suele, cuando la gente ya se mete en el tema, ¿no? La logia de los Rosán no tiene nada que ver con él. Él era muy joven y en ese momento él decía que no quería saber nada de masonería. Pero ya en 1918, en el Triángulo Viajadas Libre, sí es él el promotor, como veis ahí, ocupando la presidencia de ese triángulo que luego se hace logia el respetable hermano Mario Rosso de Luna. Para los aficionados al naturismo, algo muy en común entre Eduardo Alfonso Pacheco, que fueron directores de la revista Peñalara y de la Asociación Presidentes y tal, pues aquí tenemos una imagen de esas excursiones hacia la Sierra de Madrid, donde resalto la expresión que a mí me gustó mucho, y es que Rosso de Luna cogía el tren, se iba a la sierra y volvía después de 2 días o 3 días, y solo llevaba un zurrón. ¿Y cómo comes? Dice, pan y navaja, que somos un poco así de campo, pues sabemos qué se refiere. Pues el que lleva pan y algo de chorizo, jamón o de queso, y esa era la oración. Pero ¿qué le pasaba a él por 2 o 3 noches o días por algo? No sabemos. Frases también suyas que nos hablan de ciertas ideas que podemos ir tomando nota. No solamente esto que habláis del sexo, él fue uno de los primeros españoles en darle bola a Freud, para situarnos. En 1910, cuando se traduce y se publica en España el primer libro de Freud, pues él dice que si se le hiciera un poco de caso,
se evitarían muchas paranoias en mucha gente, ¿vale? Por decirlo de una manera sencilla. El místico y el artista son los magos que se adelantan a su tiempo, y tras ellos viene el científico propiamente dicho, pero todos tienen un papel. No se trata de romper, de poner abismos. No sé si alguien, Antonio Alonso Vital fue un personaje, su casa todavía está en Alaja y fue secretario de Martínez Barrio y un personaje curioso. Filosofía optimista. De nuevo, los que creemos finalmente en el progreso evolutivo, el tema del progreso en aquella época también era muy fuerte, ¿no? La voluntad, la idea, fantasía, sentimiento, ¿veis? En la línea de esto que comentábamos al principio, que es que no nos podemos olvidar de qué estamos hechos, por decirlo suavemente. Estas son algunas publicaciones de las cuales probablemente una que no conoce casi nadie es esta que se llama La Dama del Ensueño, que es un juego literario en el cual él, para distraer a una dama que estaba así un poco melancólica, pues y era la mujer del amigo que le llevaba por Asturias, Antonín de Miranda, pues escribe este libro. Bueno, este es el famosa Biblia del folclore asturiano. Cuando fui a buscar y a patear los itinerarios que aquí aparecen, pues me costó mucho trabajo encontrar la cueva de Sequeiros. Ni siquiera los asturianos nos lo sabían decir. Y al final encontré la cueva de Sequeiros y estaba hasta el leño, que Rosso de Luna dice aquí que había un leño dentro de la cueva. Pues hasta el leño estaba dentro, porque la verdad es que ni los del pueblo sabían dónde estaba. Un señor mayor desde la placita nos dijo, íbamos otro amigo y yo, por allí y tal, tenéis que bajar arrastrándose y tal, no sé qué. Y el otro libro es una de las, por hacer referencia a un trabajo que está incluido en un libro de Rosso, que es el libro de las Hespérides, y que en Toledo gustó mucho porque habla de la venta del alma, que todavía se mantiene así, el nombre de un hospedaje, restaurante y tal. Y entonces están sacando de sus libros pues libritos pequeños para que, pues no sé, para Canarias, para Asturias, para Toledo, para donde sea. Tema fundamental de la teosofía, de la masonería y de la vida de los seres humanos desde que el mundo es mundo. El tema de las religiones. Por eso lo destaco aquí un poco. Si queréis leerlo más despacio, pero está muy claro que es un mensaje contra el dogmatismo, contra la guerra y contra la ramplonería. Este libro, pues, con otros, lo he editado dentro de la editora Renacimiento de Sevilla. Y esta pequeña biografía es una colección de 30 biografías que se publicaron hace bastantes años en el diario Hoy de Badajoz. Bueno, pasa el franquismo, la transición y tenemos el primer acto más o menos así famoso o exitoso o de mucha gente. Conseguir reunir en Lorosán, en esas fechas, ahí aparecen pues el que era alcalde de Lorosán, que ha muerto hace poco, por cierto, está el que fue, en fin, presidente 25 años de Extremadura, ¿no? Carlos Rodríguez Ibarra, y están los dos nietos, únicos nietos de Rosso de Luna, Ofelia y Alfredo. Ofelia tiene un hijo, pero no tiene hijos a su vez, y Alfredo tampoco tiene hijos, o sea que la familia Rosso de Luna, por decirlo así, va a desaparecer con el acontecer del tiempo, ¿no? También conseguí llegar al doctor Eduardo Alfonso, a Vicente Olivares, que era de las personas con las que más hablé yo al principio de teosofía, junto con un tal señor Ordaz, con otros que había por aquí, por Madrid, y que todos ellos han desaparecido. Eiras es la editorial que publicó bastantes cosas de Rosso de Luna. Hubo unos actos así muy llamativos y excelentes en muchos aspectos. Ahora me he dedicado muchas horas al abuelo de Rosso de Luna, que es Julián de Luna y de la Peña, famoso liberal, extremeño, muy amigo de algunos de estos
están aquí también. Y tanto el abuelo como el nieto me recuerdan la frase de Camus. ¿Qué es el hombre? Es esa fuerza que termina siempre por derribar a los tiranos y a los dioses, porque los dioses somos nosotros. Esa es su tumba en el cementerio civil de Madrid. Y similar a Tales de Mileto y a Kant, llevó su asombro por las estrellas a ser el primero en descubrir en España más de 5 sin ser astrónomo profesional. Y supeditó su amor a la cultura y a la ciencia germánicas a la moral, porque no hay ciencia auténtica sin ética, decía, clamando en el desierto del primer tercio del siglo XX. Despedida con cierta esperanza en la mirada en tiempos de crisis, porque esta es la foto que a mí más me gusta de Rosso de Luna, pero cuando publiqué la memoria de licenciatura esta foto todavía no la había visto yo. Rosso de Luna invita siempre a subir al carro del sol en alas de la historia y de la leyenda, haciéndonos ver que en este caminar a pie de tierra siempre tendremos un cometa y un barco si estamos dispuestos a navegar. Y se acabó.